Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal voy a dar la respuesta a una querida persona que me hizo una pregunta en la caja de comentarios, un suscriptor que me hizo una pregunta en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, en donde me está preguntando cómo promediar un conjunto de valores numéricos o cómo promediar un conjunto de números descartando los valores de cero que se encuentren dentro del conjunto de números o que se encuentren dentro del rango. Básicamente yo tengo acá 9 ítems para 9 números, dentro de los cuales voy a tener 4 ceros y voy a tener 5 números que yo necesito promediar. Yo lo puedo sencillamente practicar una suma sobre toda la columna y luego hacer un conteo mediante el uso de la función contar o contar cualquier cantidad de números que existan dentro del rango de celdas y posteriormente calcular la división de la suma de los números entre el total de números porque necesito descartar los ceros. Es decir, esta respuesta que yo estoy obteniendo acá no es la correcta o no va a ser la correcta según la pregunta que me están haciendo. ¿Cómo promediar descartando los valores de cero? En este punto no me tiene que dar 357.44. Lo que yo tengo que hacer es tomar la suma de todos estos elementos que me están dando efectivamente 3.217 y dividirlo entre la cantidad de 5 para un promedio resultante de 643.4. Fíjate, voy a colocar aquí el promedio rápidamente para que tú te des cuenta del resultado correcto que esto tiene que dar para cada uno de los métodos que vamos a plantear dentro de la fórmula. Método número 1, con la función promedio.sim.conjunto, una función que ya lo hace todo, una función que ya tiene incorporado prácticamente cómo establecer a partir de un criterio el descarte de algún tipo de valores de los valores que yo pase dentro del primer argumento. En el primer argumento llamado rango promedio, yo voy a tomar cada uno de los valores, fíjate, el rango que comprende B2 a B10 y seguidamente dentro del rango de criterios yo necesito descartar del mismo rango, fíjate, necesito descartar del mismo rango todo el conjunto de valores de cero. Es decir, tengo que colocar dentro de un par de comillas o unas comillas dobles, tengo que colocar el símbolo de diferente. Todos los números que sean diferentes al valor de cero, que voy a concatenar aquí con el símbolo de ampersand para no irme a equivocar dentro de la función, porque esto es una cadena de texto y necesito concatenar el símbolo de diferente con el valor de cero, aunque yo también lo puedo colocar aquí y ahorrarme el ampersand, pero sencillamente si yo quiero descartar otro número, esta sería la manera para que arroje una cadena de texto que sea diferente de cero. Fíjate, el cero aparece dentro de la cadena de texto. Si yo evalúo esto con Enter, estoy devolviendo 643.4. Primera fórmula, fíjate, muy simple, fórmula texto. Bien. La segunda fórmula o el segundo método es calcular, en este caso, el conteo, la cantidad de elementos que voy a contener mayores a cero. Para ello utilizo la función si. Fíjate, bastante simple. Voy a tomar una decisión mediante una prueba lógica. Voy a evaluar cada uno de los valores, los paso dentro de la prueba lógica y voy a preguntarle cuáles de esos valores son mayores a cero. Fíjate lo que la prueba lógica me va a retornar. Me va a retornar una matriz de tipo boolean. El primer valor es verdadero, es mayor a cero. El segundo valor es mayor a cero. El tercer valor es mayor a cero. El siguiente valor, 1, 2, cuarto valor, luego sexto valor es mayor a cero y el último valor es mayor a cero. Es decir, con un valor de verdadero estoy identificando los valores que son mayores a cero. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar a partir de esto, o voy a utilizar a partir de, en este punto, esta prueba lógica
voy a devolver en este punto los mismos valores. Yo también lo puedo hacer con un conteo de los valores numéricos a partir de la matriz de tipo boolean. Fíjate, voy a cerrar acá con la función sí, evalúo con F9 y básicamente lo que estoy haciendo es devolviendo un conjunto de valores numéricos que en este punto van a representar los valores que yo necesito promediar dentro de la matriz. ¿Qué sucede si yo utilizo ahora la función contar? A la función que cuenta únicamente números y descarta los valores de falso. Devuelvo el valor de 5, ¿verdad? Ahora bien, este es el valor por el cual yo voy a dividir. ¿Qué voy a dividir? La suma completa de números dentro de la columna valor. Fíjate. Y al evaluar con Enter ya tengo la misma respuesta. Bien. Ahora, el siguiente método que yo voy a utilizar es con la función sí del mismo modo. La función sí que me permite evaluar dentro de todo este rango. Voy a seleccionar todo este rango y voy a evaluar con el símbolo mayor, o de hecho ni siquiera voy a utilizar la función sí. Fíjate, aquí estoy improvisando algún tipo de salida. Simplemente quise dar 3 métodos. Voy a colocar con el símbolo de mayor, voy a decirle cuáles de estos valores son mayores a 0. Fíjate que al evaluar con F9 voy a retornar la misma matriz de tipo lógica. Ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a venir y voy a encerrar esto dentro de un paréntesis y lo voy a multiplicar por 1. Si yo evalúo esto con F9, cada valor de true o verdadero, cada valor de verdadero se va a transformar en un valor de 1. Fíjate, aquí tengo el valor de 1. Ahora bien, yo voy a utilizar a la función suma producto, la cual me va a permitir sumar una matriz de valores de manera implícita también, haciendo una multiplicación en los diversos elementos de una matriz con otra matriz dentro de sus múltiples argumentos. Para lo último, hacer la multiplicación, consolidar mediante el uso de una suma. Fíjate que si la función suma producto me está devolviendo en esta expresión el valor de 5, yo puedo venir y copiar a la misma función suma producto con control C, pegarla de momento por acá para poder hacer una suma y anexarle a esta matriz de tipo lógica este conjunto de valores. Hay muchísimas formas de hacerlo. ¿Qué voy a hacer con la función suma producto? Fíjate, si yo vengo aquí o prácticamente hago una multiplicación para que se vea mucho más fácil, fíjate que lo que estoy haciendo es devolviendo los valores de los números que coinciden con el valor de verdadero. Para los valores de falso voy a devolver un valor de 0. Es como si tuviese una multiplicación primero dentro de la función suma producto para multiplicar cada uno de los elementos adyacentes y contiguos en su misma posición de la matriz número 1 con la matriz número 2. La matriz número 1 es una matriz de unos y ceros. Si yo multiplico el 1 de la primera posición con el valor numérico de 531, pues me da 531. Por tanto, al hacer la operación de 1 por 880, 1 por 723, 1 por 520 y 1 por 563, pues la función suma producto empaqueta la respuesta y devuelve únicamente la suma, aunque yo también puedo hacerlo a través de la función suma y luego con suma producto, simplemente hago el cálculo a través de un conteo y resuelvo de la misma manera. También se puede hacer con la función suma producto de esta manera. También pueden existir otros muchos métodos. Bien, entonces aquí tengo, o vamos a colocar fórmula texto de estas 3 fórmulas y posteriormente voy a hacer una transposición mediante el uso de la función transponer. Vamos a colocarla de momento por acá y posiblemente pueda existir un método número 4. Fíjate que sería un condensado de todo esto. Básicamente voy a utilizar el mismo método en donde utilice aquí una suma de este conjunto de valores en donde voy a descartar únicamente los valores de 0 y aquí lo que voy a hacer es un conteo dentro de la matriz, es decir, voy a tomar esta matriz de tipo lógica, la voy a copiar con control C o más bien la cambio el suma producto por un contar. Entonces lo que estoy haciendo es contar lo que se encuentra en valores de 1 dentro de esta matriz. 1
para el valor de 531, 1 para el valor de 880, 1 para el valor de 723, 1 para el de 520 y 1 para el de 563, y ya estoy devolviendo el conteo de únicamente los valores de 1. En este caso, aquí estoy devolviendo 9 valores. Entonces, con la función suma producto, yo puedo agarrar y empaquetar el valor que me dé mayor valor. Es decir, utilizo aquí del mismo modo a la función suma producto para que la función contar, que cuenta únicamente números, no vaya a dar un error. Entonces la función suma producto lo que está haciendo es devolviendo el valor de 5, porque lo que hace aquí es sumar el valor de los números que den el producto de una matriz imaginaria que tiene puros valores de verdadero, y al multiplicar el valor de 0 por un valor de 1, pues obviamente me da un valor de 0. Por tanto, la función suma producto me devuelve el mismo resultado. Ahora bien, ¿yo puedo utilizar una suma en vez de suma producto? Claro que sí, la puedo reemplazar únicamente por la función suma, y la función suma entregaría el mismo resultado. No hago un conteo, sino hago una suma. Evalúo con Enter y entrego también del mismo modo 643.4, otra fórmula que tenemos nosotros acá. Entonces, hay muchas maneras de promediar, de contar, de sumar con este conjunto de funciones que existen dentro de Excel, descartando únicamente los valores de 0. Hay muchos métodos. Lo importante es que tú, si vas a hacer un filtro, por ejemplo, a través de una prueba lógica, imagines que lo que te va a retornar como resultado de esa matriz de tipo lógica o boolean es una matriz de tipo binaria. Y esa matriz de tipo binaria se puede contar, se puede sumar, se puede iterar, etcétera, etcétera. Y si desarrollas una suma a partir de los valores, pues los ceros se descartan y simplemente es hacer una división. La mejor función que yo puedo recomendar, promedio, puntos y punto conjunto. Si tienes el rango dentro de una matriz de desbordamiento, que no lea los rangos directos, sino que hay variables que están siendo generadas por otras funciones dentro de una función let, por ejemplo, o una función reduce, scan, o una que maneje un lambda interno. Entonces, utiliza las técnicas de suma producto, utiliza las técnicas de suma dividido en la cantidad de elementos y ya tienes la respuesta. De una manera bastante simple puedes promediar descartando los valores de 0 para que el promedio no vaya a afectar, o el valor resultante no vaya a afectar o no sea afectado por los valores de 0 que ocupan un espacio dentro de la matriz numérica. Mi nombre es Andrés, espero haber cubierto la pregunta. Un abrazo grande y nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.